Bienvenidos y bienvenidas a tu programa UMA TV, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, donde permanentemente vivimos cambiando historias a través de la excelencia en educación con responsabilidad social. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en UMA TV, que es el tema de la psicología positiva y toda esa ciencia de la felicidad. Y vamos a ver de la mano de una gran experta, la doctora Marta Leiva, cómo la felicidad es un estado del ser y está en nuestras manos cultivarlo y ser felices independientemente de las circunstancias que nos rodean, porque está en nosotros decidir ser felices y cómo la felicidad, esas emociones positivas, contribuyen a nuestra salud en general y muy especialmente a nuestra salud mental, que es tan importante para asegurar muchas cosas de nuestro bienestar personal. Cada semana tratamos un tema de mucho interés para darte esas herramientas, tanto en salud, en tecnología y en empresa, que te ayuden en tu día a día. En la Universidad María Auxiliadora estamos comprometidos en hacer que tu vida sea cada vez mejor. Y ya lo sabes, si quieres estudiar sin dejar de trabajar, nos tienes como una excelente opción en nuestras carreras de pregrado, segundas especialidades y maestrías. Bienvenida, doctora Leiva, es un gusto tenerla en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy trataremos este tema tan importante de la psicología positiva y todo el tema de la felicidad, la alegría, y qué tan importante es saber cultivar esta gran ciencia. Bueno, para mí es un placer justamente conversar sobre estos temas y estar aunada a estos proyectos que ustedes tienen dentro del compromiso humano. Efectivamente, hablar de la felicidad y de esta psicología positiva es una tendencia sumamente significativa que ha unido una cantidad de investigaciones a todo nivel. Estudiar al humano es muy complejo, porque nosotros como seres humanos somos muy variantes en nuestros estados de ser, en nuestras relaciones humanas, en nuestro sentir, en la forma de cómo podemos nosotros percibir o entender una realidad. Nuestros pensamientos tienen que ser recuperados. Nosotros venimos de un siglo tradicional, el siglo pasado, que es juvenil. Todavía tenemos 24 años recién juveniles de este nuevo siglo, de esta nueva era, pero veníamos de un sistema basado en muchas tradiciones y mucha rectitud en lo que implica las normas de conducta. Se castigaba y se humillaba a aquella persona que tenía un error, ¿no? Era básicamente la sensación de la degradación, el honor del nombre, de la familia, el estar constantemente en el colegio catalogado como un niño burro, ¿no? Un niño que no rinda bien, un niño que está pues totalmente descompensado, ¿no? O sea, un niño o niña en términos generales. Entonces, por lo tanto, generaban personalidades rígidas que definitivamente de una u otra manera también se desarrollaran mucho las áreas cognitivas, ¿no? Teníamos que darle al pensamiento y automáticamente se veía y se premiaba aquel que tenía mayor conocimiento. Lo cual hubo grandes lumbreras a ese nivel, pero se investigó las relaciones humanas y se hizo un seguimiento sobre los estilos de vida de esas personas destacadas y resulta que nos encontrábamos con muchos vacíos emocionales, muchos vacíos psicológicos. Vivíamos una edad adulta muy depresiva o muy hostil o muy áspera o muy agresiva, que tendrían a ser a veces conductas muy tiranas, ¿no? El líder era autocrático, firme. Definitivamente se buscaba que ahora mejoremos en este sistema y hemos llamado a esta era la era de la gestión de las emociones. Esta era en donde decimos que si unimos las emociones al ser humano y le damos la atención debida, automáticamente el ser humano se transforma. Por eso hablábamos del ser transformacional, de ese ser con proyectos de vida, con ganas a esos proyectos y con toma de decisiones importantes. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo provocar ese tipo de unión y de qué manera? Entonces, por lo tanto, es ahí donde decíamos la importancia de tener que ver la inteligencia emocional, la importancia de que esta inteligencia emocional dio atención a muchas habilidades que ahora llamamos habilidades blandas a nivel psicológico. Yo diría más bien habilidades psicológicas, no blandas, porque lo blando me suena a habilidades muy poderosas. Fofo. Exactamente, porque es el punto del marcador de este ser humano de esta nueva era. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos manejamos ahí sí con un pensamiento positivo, ¿cómo enseñar a la persona a tener un pensamiento positivo? ¿Cómo hacer que ese pensamiento se transforme y rompa ese pensamiento tan crítico o tan humillante o tan angustiante cuando de repente fallábamos?
Anteriormente el error era un fracaso, ahora decimos que el error es una oportunidad al cambio. Bien, alégrate del error porque ya llegó el momento del cambio. Te señala la ruta de donde tú ya no debes de cometer o no debes de infringir y sigue adelante creándote o innovando nuevas condiciones. Entonces, esto implica un proceso de cultura, de cambio, de cultura, de percibir la vida bajo otros ángulos. Por eso decimos, un problema se define, depende del ángulo con que lo mires, porque nos enseñan a tener una percepción mucho más global, generalizada, para tomar los acuerdos y generar las decisiones hacia el cambio. Así es. Has tocado varios puntos importantes. Es enorme este campo, sí. y la ciencia siempre ha tratado de explorar ese, a veces, misterio que es el cerebro humano, Sí, ¿no? totalmente. Y ha tocado varios puntos vitales, doctora Leiva. Uno de ellos es esa etapa temprana del crecimiento donde uno va cimentando ciertos, lo que llamamos el subconsciente, que son los primeros años de vida. Y ese niño o niña interior es un niño o niña creativo, que explora, que pregunta, que comete errores, pero no tiene miedo a esos errores. Y muchas veces el sistema tiende a tratar de encauzar eso y decir, no, te debes comportar así, debes hacer estas cosas así, y quita la creatividad, ¿no? Y ese afán de curiosidad, y hay mucha crítica a veces, mucha sanción. Y ese tema de no soy bueno para esto, o no sirvo para esto, o soy un burra, porque ha habido mucha crítica, claro, en el sistema, incluso educativo anterior, era muy sancionador, muy rígido, totalmente de acuerdo. Hoy por hoy ya está cambiando desde las últimas décadas, gracias a Dios, para fomentar este tema de pensamiento positivo y de creatividad. Pero ya uno, cuando ya es adulto y demás, y tuvo esa infancia un poquito desafiante, ¿cómo puede hacer frente? Porque cae a veces en el tema de victimización. Soy así porque me criaron así, porque la vida no me dio oportunidades, o porque vivo en un entorno muy desafiante. Pero en realidad uno es gestor de su propio destino. Así es. ¿Qué tan importante es reconocer estas emociones que pudieran estar obstaculizándonos ese camino hacia ser cada vez mejores, ser cada vez más felices? Y ha tocado otro tema también vital, es los obstáculos están ahí para ser superados y son grandes ventanas de oportunidad, ¿no? Entonces, primero, ¿qué rol tenemos nosotros en darnos cuenta cuando estas emociones o pensamientos autocríticos nos están obstaculizando oportunidades? Claro. ¿Y qué podemos hacer? Lo que pasa es que cuando decimos nosotros, hablamos de la felicidad del pensamiento positivo, pareciera que fuera circunstancial, fuera solamente una ráfaga de una intención de cambio y que da movimientos, pero realmente es parte de un proceso estructural, porque al humano se forma en base a etapas de desarrollo, etapas de crecimiento. Voy a sintetizar muy fácilmente la forma como podemos crear pensamientos positivos y cómo podemos lograr que esa personalidad que acompaña en esta vida esté cargada de esas sensaciones de hormonas del bienestar al cual nosotros le llamamos la felicidad. Las neurociencias nos indican ahora que efectivamente, y nos ratifican, que el ser feliz no es un tema exclusivamente circunstancial, sino es un proceso muy integral y muy importante, sobre todo en la conservación de nuestras vidas. Tener un pensamiento positivo y tener además un pensamiento acompañado con esa emoción adecuada de la felicidad ayuda a que nuestro sistema inmune se desarrolle adecuadamente, se fortalezca y ataque el envejecimiento prematuro. Doctora Leiva, porque nos hace muchas preguntas vinculantes. Es muy importante todo ese entorno desde el embarazo en adelante, pero imaginémonos también a las personas que nos escuchan, y pueden ser adultas, y muchos en nuestra sociedad, y no solo es en el Perú, sino a nivel mundial, vienen de hogares que no necesariamente es un entorno donde han estado ambos padres, o a veces estando ambos padres, un padre es ausente porque ha tenido que trabajar para brindar el soporte que ha querido a la familia, y no necesariamente ha estado presente en la educación emocional, vamos a llamarlo así. O hay hogares monoparentales, ya sea por una tragedia familiar o por las razones que fuesen, ¿no? O porque decide criarlo solo, criarla solo o sola. ¿Y qué puede hacer ese adulto que, lejos de pensar el mundo me hizo así o soy producto de estas circunstancias, puede decir, yo puedo cambiar esa realidad, y en vez de pensar en todo lo que jugó en contra, decido pensar en todo lo que jugó a favor?
Exactamente, por eso hablaba de una cultura del pensamiento positivo, porque si la sociedad ya se mantiene en esos niveles, se crean los recursos y prácticamente la persona que indirectamente por X circunstancias está viviendo un embarazo solitario, entre comillas, se siente protegida por ella misma y por el entorno. Muy bien, el entorno hospitalario, el entorno social, ya se va generando una frecuencia de acciones de conexión. Si el cerebro se siente, digamos, satisfecho en esos niveles, no crea conflicto. Pero si hay vacíos, lógicamente, ahí es donde viene el quiebre y viene esa desazón, esa desacomodación, ¿no? Y vienen las dificultades. Por eso decimos, nosotros trabajamos las actitudes maternales, ¿no? Si está el padre, las actitudes paternales para armar la familia. Si estás una madre, digamos, solitaria, la actitud maternal y el positivismo hacia las acciones. Así porque es. no está sola, está protegida por el entorno. Excelente. Nosotros salimos de la parte del embarazo y viene el bebé, el nacimiento del bebé. Ojo que esa criatura ya nació con hormonas del bienestar, porque hemos generado esta bioquímica del amor en ese cerebro prenatal. Curiosamente, bebés nacidos con esta secuencia, esta frecuencia afectiva, yo he investigado mucho sobre ello y muchos de los reconocimientos que tengo está basado justamente en el programa de estimulación sensorial prenatal, bueno. que es el método que yo dirijo, ¿no? Excelente. Pero, sí. y lamentablemente el tiempo a veces es lo que menos dispone en una entrevista y que es vital este cuidado prenatal y luego cuando el bebé nace. Y ya para cerrar el tema y pasar a las preguntas, para los adultos, ¿qué consejo tendría? Claro, yo quisiera hacer rápidamente esta secuencia. Nace la criatura, lactancia emocional, formación de hábitos, organización de la conducta con los métodos correctivos. Ahí se ve y se marca el placer del aprendizaje, pero se va creando retos, porque tiene que definirse el sí y el no. Logrado ese proceso, esa criatura pasa a una niñez social. Tenemos que aperturar la apertura de los enlaces sociales y la educación escolarizada, ¿no es cierto? Nuevamente todo motivado con un sistema de placer y acuerdos entre la escuela y la familia, que van de la mano, ahí no debe haber ninguna ruptura. Viene el adolescente con todas sus condiciones y cambios, pero viene el pensamiento de la innovación, del renuévate, transfórmate y el entendimiento de las emociones. Los colegios están trabajando ahora mucho los estados emocionales y la capacidad de liderazgo. Y viene ahora el joven que tiene proyectos de vida. Esos proyectos de vida están definidos con entusiasmo y motivación porque ya estamos hablando de la capacidad de liderazgo, pero un liderazgo corporativo. Muchas gracias. Viene el adulto y está el trabajo en equipo. Perfecto. Muchas gracias. Mi doctora, vamos a seguir hablando sobre este tema con las preguntas que vienen de nuestros televidentes que nos han hecho llegar sobre este tema tan importante. Y ahora, estimados amigos, amigas, nos vamos a UMA Tips, consejos vinculados al tema de psicología, que es una de las carreras que tenemos en la Universidad María Auxiliadora UMA, y tan importante es este tema de la actitud mental positiva. Y retornamos con más en tu programa UMA TV. Y estamos de regreso en tu programa UMA TV, programa producido por la Universidad María Auxiliadora UMA, Cambiando Historias. Soy Gladys Morán, rectora de la universidad, y cada semana tratamos temas de interés para todos ustedes que nos sintonizan a través de PBO. Hoy estamos con el tema psicología positiva y la ciencia de la felicidad con la doctora Marta Leiva, especialista en temas de psicología positiva. La audiencia nos pregunta: ¿cómo podemos hacer, doctora, para empezar cada día cultivando este tema de psicología positiva? Bueno, es el despertar. Nosotros tenemos que cuidar el sueño, en primer lugar. Tener mucha atención a nuestros sueños. Nuestro sueño es profundo y tiene la parte extensiva. No me muevo mucho al dormir, duermo tranquila y me levanto. Una vez que yo me despierto, inmediatamente la respiración profunda, que es un elemento importante, y elaborar el pensamiento positivo. Necesito brindarme unos 3 pensamientos que el cerebro lo escuche, pero no es la repetición mecánica. He visto muchos casos de personas que de repente te hablan y te elaboran un pensamiento y digo, no, tiene que estar dirigido a ti. No decir simplemente, qué hermosa es la naturaleza, ¿no? Sino decir, la naturaleza es bella y me alimenta. Entonces ya el cerebro se prepara a introducir ese pensamiento. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos esos 3 pensamientos positivos, bonitos, dedicados al agradecimiento, dedicados a la vida, dedicados al reto, hoy día va a ser un día importante para mí, tengo mucho trabajo, pero lo voy a hacer con eficiencia, me lo merezco. Entonces, esa sensación hace que ayude al cerebro a acomodarse.
cuando ya me siento en la cama, mi estiramiento del cuerpo. Pero ese estiramiento a veces nosotros lo hacemos en formas truncadas, como digo yo, ¿no? Como que hago, perdóneme la expresión, hago un estiramiento, me estiro aquí y ahí quedé. No, tiene que ser un estiramiento total del cuerpo. Completo. Y sobre todo el estiramiento de apertura. Esta zona de acá es una zona que congrega mucha energía negativa, mucha tensión. La zona del pecho, del plexo solar, ¿no? Tensión y miedo, exactamente. Entonces, esta parte siempre tiene que abrirse con oxigenación. Una vez que estamos sobre ello, inmediatamente ya me planteo las actividades que tengo que tener al día. Si yo quiero transformarme, porque estoy en un periodo totalmente de mucho trabajo, yo les indico cada 3 horas el pensamiento positivo, porque el cerebro necesita recursos, necesita habilitarse. Muy bien, cada 3 horas, acompañado también de 5 respiraciones profundas. Esas respiraciones profundas es el oxígeno al cuerpo que nuestros órganos vitales lo necesitan, pero nosotros no nos percatamos porque estamos solamente metidos con el conocimiento, pero el cuerpo acompaña a esa cabecita y hay que estar dándole atención. Por lo tanto, los estiramientos continuos y la respiración oxigenada profunda, el 748, que ahora dan números, pero yo perfectamente estoy muy de acuerdo con el 748, 7 de respiración, 4 de detención y 8 de expiración. Boto el aire con tranquilidad. De esa manera voy regulando. Pero sin embargo, yo tengo que trabajar ahora la sensación de la risa. Bien, si yo no me río durante el día, entonces indirectamente estoy secándome en mis emociones. La risa es una actividad eléctrica a nivel cerebral muy profunda y levanta las hormonas del bienestar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que decir? Provocándome yo misma las carcajadas internas. Si es que no, en el externo no me permite, yo me estoy sonriendo. Basta que yo genere esta sensación, el cerebro lo capta y automáticamente sirve de alimento. Siempre tener esa sensación de ideas creativas y validarse cada idea. Bien, lo logré. Si estoy muy fastidiada, muy comprometida o me viene, como me dijeron, un pensamiento negativo, yo lo bloqueo. Inmediatamente, ¿cómo lo bloqueo? Y digo, no, esto no es para mí, y automáticamente lo cambio. Estoy muy aburrida, no, porque me merezco renovarme. Hago mi estiramiento y empiezo a ejecutar como si empezara nuevamente la historia. Esos son, digamos, puntos de que el cerebro se alimenta para que pueda esto facilitarse, ¿no? Fabuloso, doctora Leyva, y ha tocado el segundo tema que nos preguntaron, cómo precisamente evitar o qué cosas son negativas para esa ciencia del pensamiento positivo, de la psicología positiva, y los ha absuelto indicando no morar en ese pensamiento, sino transmutarlo, ¿no? Y tratar de pensar en positivo, que es fácil hacerlo en etapa temprana, ¿no? Enseñar. Sí. Mientras más uno more en ese estado mental negativo, pues más difícil es salir de él. Muchísimas gracias, doctora Leyva, y nos vamos, estimados amigos, amigas, a noticias vinculadas al tema de psicología positiva. Y doctora, hay mucha investigación relevante al tema de psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Y las investigaciones han logrado demostrar que la alegría es un estado del ser que es independiente de las circunstancias que nos rodean. Uno decide estar feliz. Y hay muchísimos estudios vinculantes donde incluso en las condiciones más extremas, y a veces uno no puede pensar en una condición más extrema que una enfermedad terminal, discapacitante, o una guerra, que para mí es lo peor que le puede suceder a una sociedad. Y esos estados de tanta desesperación, uno puede escoger ser feliz y estar alegre. Y hay muchos estudios que ratifican lo importante que es la alegría y la felicidad para la longevidad, para la salud física, emocional y mental, y uno decide estar feliz. Y ha dado muchísimos buenos consejos, doctora, eso de amanecer y agradecer. Hace muchos años aprendí esa ciencia y se vuelve después hábito, ¿no? Uno amanece y uno aprende a agradecer por 5 cosas, luego puede extender esa lista, pero lo primero que uno abre los ojos y dice, gracias por algo, ¿no? Gracias por estar vivo, por estar con salud, por tener a mis padres conmigo, por poder disfrutar de esos detalles del día a día y tenerlos accesibles, ¿no? Hay tantas cosas por las cuales uno agradecer, por tener un trabajo que me apasiona, y infinidad de cosas, ¿no? Y como usted bien lo indica, se vuelve personalísimo, o sea, agradece por algo concreto que forma parte de tu día a día. Y hay muchas lecciones maravillosas
de personas que incluso ante la adversidad uno dice, ¿qué puede agradecer a una persona así? Pero dice, gracias por el aroma de la naturaleza que estoy disfrutando en este día, ¿no? Personas que son invidentes. Yo digo, maravilloso, porque es algo que uno da por sentado, el poder ver, el poder tener capacidad sensorial, ¿no? Hay tantas cosas por las cuales agradecer. Lo otro es estirarse, bien dicho, doctora, y el estiramiento consciente, ¿no? Había un médico muy amigo que me decía, lo primero que tienes que hacer en las mañanas, después de agradecer, es estirarte, pero estirarte bien. Así es. Y hay muchas formas de estirarse y podemos verlos en videos, en YouTube, si vamos a dedicar un tiempo a este tema de yoga, de estiramiento, de ejercicios muy suaves que nos sirven para poner a nuestro cuerpo en modo despierto. Y el otro es no morar en esos pensamientos negativos, porque nos hace mucho daño. Nos hace más daño a nosotros que a terceros. Este tema es muy importante. Estimados amigos, amigas, la ciencia ha logrado demostrar que la felicidad, la alegría curan incluso enfermedades, curan tema de enfermedades crónicas y nos ayudan, inclusive hasta el cáncer, y nos ayudan a tener una mejor salud integral. Así que cultivar la felicidad está al alcance de todos nosotros con pensamientos positivos, siendo muy agradecidos. La gratitud libera esas hormonas, endorfinas y diversas hormonas vinculadas a la felicidad y a la alegría. Nos vamos a un pequeño corte comercial y retornamos con más en tu programa UMA TV.